necesitamos la ayuda de Dios. Señor, alabado seas tú, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Grande es tu nombre, Señor, y aquí estamos todos presentes ante tus ojos, Señor, que conoces todos nuestros corazones. Somos abiertos como libros, Señor. Nada te escapa, Señor. Todos conoces de cada uno de nosotros, Señor, y conoces nuestra necesidad, Señor. Y nuestra necesidad más urgente, Señor, es conocerte más y amarte más, Señor. Ayúdame, Señor, a conocerte, Señor, y a amarte, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén. Hermanas, continuamos con la serie de Romanos. Es un libro, el libro de Romanos, con una buena hermenéutica, acompañado en otra parte de la Escritura, nos abre mucho el entendimiento para entender el Evangelio. Y necesitamos ser muy atentos, atesorar lo que el Señor nos habla, y guardarlo en nuestros corazones, y reflexionar, y pensar, y valorar. Si no estimamos la palabra de Dios cuando venimos, si no somos atentos, y no clamamos al Señor que nos revele lo que nos quiere hablar, con la superficialidad y pasar así por encima, se entiende poco, hermanos. Y necesitamos entender y crecer en la verdad de Dios, porque nos dice la Escritura, claro, que edificados en la verdad. Cada vez tenemos que crecer en la verdad de Dios y edificados sobre la verdad, para que no seamos llevados de todo viento de doctrina. Y esa verdad es Jesucristo encarnado, que es la palabra de Dios. Y que no hay otra verdad en el mundo. No lo hay, es absoluto. No es la verdad, no es relativa, como muchas veces le he dicho, no hay relativo. No hay, o es blanco o es negro, hermano. Y aquí tenemos la verdad sobre el Evangelio. Por eso Romanos a mí me abrió mucho el entendimiento para entender por qué Cristo tuvo que morir por nosotros. Vaya conmigo, quedamos en el versículo 18. Vamos a leer el versículo 18 hasta el versículo 23. El título de la predicación es El juicio divino que nadie puede escapar o evitar. El juicio divino que nadie puede evitarlo. Bueno, nos dice aquí en 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detiene con su injusticia la verdad. Por lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios y se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, vemos que llega Pablo, pero ¿por qué dice él eso aquí? Porque sabemos, esa carta está escrita a los romanos, y Pablo, cuando empieza a escribir, le escribe a los santos de Roma. Y dice: yo, apóstol, escogido por Dios para el Evangelio de Dios, que fue profetizado por los profetas, y que Dios dio testimonio a través de la resurrección de Jesucristo, que Él es el Mesías que tenía que venir. Cuando Él resucitó de los muertos, ese es el Mesías. Y después Pablo nos dice que por medio de esa fe Él fue escogido, es apóstol, y nosotros todos tenemos la misma fe. Y Él deseaba ir a Roma para predicar, porque Él dice: soy deudor
a todos, a predicar el Evangelio. Y después, la semana pasada leímos donde él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ahora viene él y nos explica por qué es necesario el Evangelio, y es poder de Dios, y todo ser humano necesita el Evangelio. Y empieza con el problema. Así empieza, porque después que él dice que el Evangelio es poder de Dios y la justificación es por la fe, él inmediatamente dice, en 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detiene con su injusticia la verdad. Hay un problema con la justicia de Dios. Eso es lo que dice Pablo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Es decir, la ira de Dios está revelada. Dice, ¿cómo se revela? Que primeramente por la caída. Hermanos, si no habría la caída, porque Dios trae un justo juicio, nosotros no enfermábamos, no nos obedecíamos, no había sufrimiento, no había dolor, no había muerte, no había guerra, no había problema en la familia, no había políticos corruptos, pero la ira de Dios se manifiesta por las enfermedades, por la muerte, por el juicio que trajo Dios a través del diluvio, a través de Sodoma y Gomorra. Y otro ejemplo que tenemos en el Viejo Testamento y en el Nuevo también, que es como la ira de Dios se revela, está revelada, se ve, es real. No es un engaño, porque mucha gente piensa, no, porque si Dios es amor, Dios no puede airarse. No es verdad, porque la ira de Dios está ligada con el amor. Porque su carácter santo demanda defender la justicia y la verdad. La ira de Dios es el atributo de Dios que revela su santidad y su pureza y la moralidad de Dios, y que el mal tiene que ser castigado. Porque también cuando el hombre se rebela contra la ley moral de Dios, eso produce en el carácter santo de Dios ira. Cuando, por ejemplo, cuando el hombre roba, ¿eso es lo que produce en Dios? Es ira. Cuando el hombre mata, eso es lo que produce en Dios, es ira. Cuando el hombre adultera, lo que produce en Dios es ira, porque Él es justo, Él es santo, no puede ver la maldad. Y eso es real, y hasta a nosotros nos pasa. Cuando escuchamos la noticia, un hombre violó a un niño, ¿qué produce en nosotros? ¿Alegría? No. Produce ira. Y si escuchamos otra cosa, que el juez es bueno, es amor, y lo dejó, y no lo castigó. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Sí, porque el juez decidió a ese hombre que asesinó 5 niños, después que lo abusó, lo dejó libre. ¿Por qué? Porque él es amor. ¿Qué diría la sociedad? Ese juez tiene que ir a la cárcel. Porque lo que demanda la justicia y la santidad, lo que demanda es castigo. Entonces, por eso dice aquí la Escritura, y nos dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Hermano, se revela. Y vaya conmigo en el Salmo 90, para ver lo que nos dice aquí la Escritura. Salmo 90, versículo 5. Nos dice la Escritura, por cuantos todos pecaron, son destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, ¿se puse alguna vez a preguntar qué significa ser destituido de la gloria de Dios? Estar separado de su presencia, estar separado de su maravilloso carácter, estar separado de su poder, de su grandeza, porque en su presencia el que no está destituido de su gloria no muere, no se enferma, los ojos no envejecen. En su presencia, cuando estás en su presencia sin pecado, eso no existe. Eso vino por la caída. ¿Qué le dice el Señor en Génesis 3, versículo 17 al hombre? Por cuanto pecaste, maldita será la tierra por culpa tuya. Con dolor te ganarás el pan, con sudor te producirás pinos y cardos, de polvo veniste, al polvo volverás, por cuanto pecaste. Juicio, la ira de Dios se manifestó y se manifiesta en nosotros ahora. Ahora,
los que son por la fe en Cristo Jesús, son redimidos espiritualmente y ese cuerpo también morirá porque ya tiene. Dios decidió que tiene que morir, será destruido, pero será redimido y glorificado. Dice, mueren en debilidad y resucitan poder, porque el hombre interior ya somos redimidos por la fe en Cristo Jesús. Pero mira lo que nos dice aquí en el Salmo 90, versículo 5, dice, los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a luz de tu rostro. Está diciendo nuestros hierros, nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestras maldades a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Hermano, te lo dice claro. Porque envejecemos, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como pensamiento. ¿Qué nos dice la Escritura? Como neblina, como sombra es el hombre sobre la tierra. ¿Pero por qué? Pues nos dice, por la ira de Dios, porque Dios trae un juicio. Del polvo veniste, al polvo volverás. ¿Pero por qué vino ese juicio? Porque desobedeció a Dios, es muy claro. Y aquí nos habla la Escritura, dice, porque todos nuestros días declina, y nos dice por qué, a causa de tu ira. ¿Por qué envejece el ser humano? Por el juicio de Dios, por la culpa del pecado original y por la ira de Dios. Y es así como la ira de Dios se revela desde el cielo. Es una forma como se revela. Hermano, el pecado original produjo todo lo malo que existe en la tierra. Maldita será la tierra por culpa tuya. Hay guerra en Ucrania, es por la culpa del pecado original. Y todo lo malo viene por la culpa de la caída del pecado. Viene enfermedades. Yo necesito ese capa por el pecado original. Porque si Adán no peca, nunca lo voy a necesitar. Porque en la gloria de Dios mis ojos nunca se debilitan. Y no envejecemos. Eso vino por la culpa del pecado. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Por eso hay mucha gente que se pregunta. Yo vi hasta unos 2 o 3 días un vídeo. Porque si Dios es bueno, Dios es amor y Dios existe, por eso no creo en Él. Mira cuánto mal hay en el mundo. Claro, si tú le das solo esa parte del Evangelio y no le explicas la caída y la maldición que vino, que Dios trae un juicio sobre la humanidad, pero si Dios es bueno, ¿por qué permite que un niño muera? ¿Por qué permite el hambre en África? ¿Por qué permite un niño con 12 años que se enferma de cáncer? Si es el bueno y puede hacer milagro y lo puede detener, ¿lo puede? Sí que lo puede, Dios todo lo puede, pero no lo detiene. En su soberanía Dios hace lo que quiere. Esa es otra cosa que el ser humano no quiere aceptar, que Dios es soberano en todas las cosas. ¿Puede detenerlo? Sí. Pero en su voluntad, según su propósito, no lo hace. Si lo hace, es su voluntad. Y si no lo hace, es su voluntad. Es Dios, hermano. Hace lo que quiere, pero estos problemas, no olvidáis eso. Maldita será la tierra por culpa tuya. De hecho, yo cada vez que voy a trabajar y sufro, hay calor, me acuerdo, digo, gloria a tu nombre, Señor, tu palabra se cumple hoy conmigo. Me duele la espalda, sufro, tengo calor y llego muy cansado y sufrido en casa. Con sudor ganarás tu pan y se cumple su palabra. Amén. Y es evidente en mi vida. Pero no era así antes de la caída. Eso hay que tenerlo muy bien. No era después de la caída trajo la tierra que pudrirás pinos y cardos y otra maldición que vino. Porque esas son hierbas que no producen nada. Son vanas, pero vino por la culpa de la caída. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Es real y lo veo con mis ojos. Y los que dicen que Dios no es así, no lo tiene. Por eso lo demás dice, pero si Dios es como tú me lo pintas, porque existe el mal. Pero no mira cómo nos enseña la Escritura, hermano. Cómo nos enseña la Escritura. Pero Dios mostró su amor a través de Jesucristo. Eso lo vamos a ver, por eso vino el Evangelio. Y sigue diciendo aquí, las días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y no volvamos.
y no volamos. Porque pronto pasa y volamos. Volamos de este mundo. ¿Vale? Pero eso vino, nos dice claro, porque por la ira de Dios, porque Dios tiene nuestro pecado delante de sus ojos. No miremos el contexto, tenemos que ver todo el contexto, cómo van los versículos, no separarlo uno de otro. Y cojo lo que me gusta, donde más abajo dice, más con tu misericordia, y me quedo con eso. No, mira por qué llegué aquí. Y sigue diciendo, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Enséñame de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermano, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Entonces, esa es la realidad. La ira de Dios se manifiesta, se ve, como dice la Escritura. Por eso necesitamos el Evangelio. Necesitamos el Evangelio porque la finalidad, como final, la ira de Dios es el infierno. Ahí es la manifestación total de la ira de Dios y nadie se libra de ella. El que entró en esa presencia, en esa ira de Dios, porque el infierno es donde Dios está presente únicamente con su ira. Eso es lo que enseña la Escritura. El infierno no es un sitio donde Satanás manda. ¿Qué dice los demonios de Cristo? Veniste antes de tiempo para hacerlo sufrir, nos dice ahí la Escritura. Eso lo sé. Oh, hijo del hombre. Y dice también Apocalipsis que y su humo sale delante de la ira del Cordero, hermano. Eso es muy bonito hablar, por ejemplo, sobre el amor de Dios, sobre la misericordia de Dios, sobre la compasión de Dios y todo eso. Pero cuando llegamos a ese atributo de Dios, que está muy olvidado porque al ser humano no le gusta escucharlo, está muy olvidado, que no quiere verlo, que lo rechaza con su injusticia, rechaza esa realidad, aunque es evidente. Yo primeramente, hermano, cuando traté sobre ese tema, y yo lo rechacé de alguna forma, el Espíritu Santo me pregunté, pero entonces, ¿por qué mueres? Te digo como experiencia, si tú piensas que Dios no puede ser así, no podemos rechazar la verdad, porque dice, con su injusticia rechaza la verdad. Entonces, vemos como lo dice en Romanos, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con su injusticia la verdad. Este es el problema, hermano. ¿Por qué? Porque el ser humano detiene con su injusticia la verdad, toda verdad de Dios. Lo detiene, lo manipula, lo esconde, lo tapa, no quiere esa verdad, lo rechaza y se produce en Dios ira. Eso produce en el Señor ira, porque la ira de Dios es recta y justificada. No es un capricho de Dios. No es que es desequilibrado Dios y Dios pierde su equilibrio y empieza a matar por todas partes. No se trata de eso. Su ira es justa y recta y a medida justa. Actúa en perfecto equilibrio con todos sus atributos. Así es como el Señor actúa. Él es perfecto y santo, no hay nadie como Él. Todos sus atributos van en equilibrio uno con otro y ninguno niega al otro. Entonces, eso tenemos que entenderlo. Y nos dice aquí, con su injusticia de los hombres que detienen con su injusticia la verdad. Es decir, el hombre se pasa casi toda la vida deteniendo la verdad. Vaya un poco conmigo más para atrás en Juan capítulo 3. Donde nos habla sobre que la luz vino al mundo. Versículo 19, Juan, capítulo 3, versículo 19, nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque su obra era mala. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que su obra no sea reprendida. Mas el que practica la verdad viene la luz para que sea manifiesto que su obra son hechas en Dios. Hermano, nos está diciendo, la luz vino al mundo. Cristo, Dios, que Dios es luz, dice la Escritura. Entonces Dios se encarnó y vino al mundo y el ser humano lo rechazó. Porque no quiso ir a la luz, porque con su injusticia retiene la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor.
y predicando, y los que debían conocer a Dios lo crucificaron. La verdad de Dios se encarnó, la luz se encarnó, vino entre los hombres, mas ellos aman más las tinieblas y no quiere venir la luz, y con su injusticia detiene la verdad. Y lo sigue haciendo el día de hoy. Lo sigue haciendo todo aquello que no acepta la luz, no acepta la verdad de Dios, rechaza la luz y hace un Dios a su imagen y semejanza, porque lo vamos a ver, eso es lo que dice la Escritura más para allá. Dice aquí, y esta es la condenación, porque antes en 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque no, en 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No envió, es decir, no nos envió a Cristo que diga, pecaron, va a ser condenados. No, envió a decirlo que Cristo viene para morir por sus pecados y que hay salvación. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el agua viva, Él es la luz del mundo, como dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas, dice. El que me sigue a mí, pero seguir a Él es confiar en todo lo que Él dice en su palabra. Eso es seguir a Él. Es seguir en todo lo que Él está diciendo y confiar en su palabra. Entonces estás en la verdad. Y porque dice la Biblia, conoceréis la verdad. Que si permaneces en la verdad serás libre. Si conoces y no permaneces, no eres libre porque vas a hacer lo que el pecado te dice. Yo puedo conocer toda la verdad del mundo, pero no practicarlo no me sirve para nada. Si hago lo que el pecado dice, entonces soy esclavo del pecado y no soy libre. Si me mantengo la verdad y practico la verdad, entonces no soy esclavo. Mas si lo conozco y no lo practico, sigo siendo un esclavo. No me sirve para nada, hermano. Imagínate así a cosas sencillas. Si yo sé que meter la mano en el fuego me quema, pero lo meto, ¿de qué me sirve? No sirvió para nada. Así que soy ignorante y soy necio, porque hay otros que pueden meterlo y no sabe que quema. Eso se puede entender, pero sabiendo que me quema y lo meto, la Biblia a las personas que son así le dice que son necios. Entonces así nosotros, si escuchamos la verdad y nos mantenemos la verdad y no practicamos la verdad, pues somos necios, porque no nos sirvió para nada. Entonces vemos aquí como dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Aquí hay un problema, que amaron sus pecados, amaron su estilo de vida, amaron sus dioses, sus costumbres, su ideología, lo que a ellos les parecía bien, y rechazó la verdad de Dios. Aunque viene Dios y dice, así soy yo, lo rechaza, no quiero. Yo quiero mi Dios, yo amo a mi Dios, me gusta mi Dios, sigo a mi Dios, y aun si Dios del cielo baja, yo sigo con mi Dios. Y me da igual porque rechazaron la luz. Eso es con su injusticia, detiene la verdad. Porque hermano, no se trata que no hay luz, de no ver nada. Sí que ven y lo rechazan. Esa es la pecaminosidad del ser humano. Que lo vamos a ver un poco más para allá en Romanos. Vamos otra vez a Romanos. Porque mira lo que está diciendo aquí. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y sigue diciendo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay ninguna excusa, es decir, lo que está diciendo aquí la Escritura, que Dios a cada ser humano le dio suficiente luz sobre él para que lo siga, pero el hombre con su injusticia retiene la verdad y no quiere al Dios vivo y verdadero. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, por Dios se le manifestó. Pero antes dice, con su injusticia retiene la verdad. Pero ¿dónde está su culpa? Porque Dios se manifestó, pero lo rechaza. Ese es. Pero dice pero no existe Dios. Pero dice la Biblia, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo. Está diciendo sus atributos, su poder, su gloria, su eternidad. Él es espíritu, no se puede ver, pero por medio de lo que Él creó, se ven las cosas de Dios, que es espíritu, su sabiduría,
su conocimiento, su poder. Es lo cuando tú ves la luna, las estrellas, el cielo, los flores, nuestras manos y todo el universo que Dios creó. Eso da testimonio de Dios como Él es, aunque no se puede ver. Por eso no hay ninguna excusa, porque dice eterno poder y piedad. Se hace claramente visible. ¿Se da cuenta? Sí, claramente visible. La creación da testimonio de Dios, que Dios existe, que Dios es sabio, que Dios es todopoderoso, que su poder no alcanza nuestro entendimiento, su diseño, como lo diseñó las manos, cómo funciona nuestro cerebro, y todo lo que vemos en la creación, vemos lo que Él es. Ese espíritu no lo vemos con los ojos, pero lo vemos a través de la creación. La creación da suficiente testimonio de Dios. Pero a pesar de todo eso, el ser humano lo rechaza, no lo sirve, no lo quiere, y con su injusticia detiene la verdad y no le da ni gracia ni gloria, y vive como le da la gana en el mundo de Dios. El sol es de Dios, el aire es de Dios, los flores son de Dios, el mar está de Dios, todo el universo es de Dios, y nosotros estamos en su mundo, disfrutando de todas las cosas que Dios creó con su poder. Y a pesar de todo eso, vivo como me da la gana. Y me da igual de Dios. Y lo peor, invento un Dios como a mí me gusta. A eso nos dice aquí la escritura más para abajo, hermano. Porque la revelación general de Dios es clara para todos los hombres, hermano. La revelación general de Dios es clara para todo el hombre. Por eso el hombre tiene culpa y necesita el Evangelio. Es evidente Dios. No puedes tapar el sol con el dedo, hermano. Tápalo. No lo puedes. Es real. Dios es justo. Eso es lo que a mí me llevó mucho a pensar. ¿Cómo que a un ciego se le demanda ver? ¿Se da cuenta? Porque la Biblia dice que somos ciegos espirituales. Si somos ciegos espirituales, ¿cómo es que me se demanda ver si no veo? Es que lo que le dice la Biblia que un hombre ciego espiritual es la maldad, el orgullo, la soberbia, la prepotencia, un espíritu de rebeldía que tiene por dentro. Ese es lo que lo hace oscuro. No que no tiene suficiente luz para que vea la existencia de Dios. Y para poder vivir como le da la gana, rechaza a Dios. La luz no lo dice ahí en Juan. No viene la luz porque sus obras son... Porque si Dios dice, no fornique, no adultere, ¿dónde está Dios? O manipula y hace otro de ellos. A mí me pasó, me acuerdo al principio, ni conocía ese texto de la Biblia. El Espíritu Santo me mostraba que no existe ateos, gente que sea convencido que Dios no existe. Y hablaba con alguien en el parque, y cuando empecé a hablar sobre la creación, sobre el diseño de Dios, la figura de Dios, me dice, algo hay. Pero cuando empecemos a hablar sobre el tema del pecado, me dice, pero ¿dónde está Dios? Mira, no pasó ni 3 minutos. ¿Dónde está Dios? ¿Quién lo vio, chiquillo? Y con esa soberbia que tiene el ser humano. Pero la ira de Dios vendrá, hermano, eso es muy serio. Porque Dios estableció que el hombre muera solo una vez y después vendrá el juicio y Dios lo llevará. Mira tu corazón cuando me revelé. Mira cuando sabía que yo existo. Y a Dios no hay quien le engaña, te conoce. Yo puedo debatir contigo y decirte, Dios no existe, pero tú no sabes lo que yo pienso totalmente. Y como veo en el mundo. Yo lo hago solo para debatir. Pero tú no conoces mi corazón, pero Dios conoce los corazones del ser humano. Y si la Escritura nos dice aquí que Dios dio suficiente luz al ser humano para conocerlo, pero él voluntariamente lo niega y lo rechaza, es la verdad. Y lo creo, seguramente es así. Y dice aquí, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón. Ese es lo que la Biblia dice, oscuridad. No tuvieron, no quisieron a Dios, entonces Dios lo dejó a sus corazones. Nos dice la Escritura más para allá. Pero vamos a ver un poquito cómo el hombre en su pecado actúa contra Dios. Vaya conmigo en el Salmo 19. Aquí primeramente, míranos la Escritura sobre
como Dios se manifiesta a través de la creación. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oído su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y ello puso tabernáculo para el sol. Pero al principio dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos nos cuentan y nos enseñan la grandeza, su deidad. Acordaos lo que dice Romano, se ve claramente por medio de la creación que Dios existe. O cualquiera de nosotros, si entra aquí, y imagínate que entras aquí en esa habitación y te digo, esas sillas se hicieron solas y se colocaron con los tiempos, con millones y millones de años, cada una se puso. O si va por la autopista y te digo, mira, esa autopista se ha hecho sola. Con los millones de años vino el viento, trajo el agua, mezcló y puso todas las rayas, los señales, la salida, todo a su sitio, todo está señalizado, se ha hecho solo. ¿Qué me dices? ¿Tú me creas mi tonto? ¿Qué vas a decir? Pero cuando vemos la sabiduría de Dios, cómo existimos nosotros, cómo está el sol, si va 5% más para atrás morimos, si viene 5% más para adelante morimos, y si vemos todo el diseño de Dios para que exista la vida, y el hombre dice, no hay Dios. Hermano, con su injusticia retiene la verdad. Con su justicia retiene la verdad y niega voluntariamente a Dios. Por eso necesita predicar el Evangelio para que se arrepienta, que se vuelva al Señor y que sea salvo. Dice aquí, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Y vemos a través de la creación que Dios es real. Ahora en Job también, en Job 12, versículos 7 a 10, dice aquí, en efecto, pregunta ahora a las bestias y ella te enseñará a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declarará también. ¿Qué cosa de todas estas no entiendes? Que la mano de Jehová lo hizo. Tú vas a hablar con los peces, no tienen lenguaje. Entendemos cuando tú ves el mar, los animales, todo el diseño, la vida, todo como está. Ese no es producto de evolución, hermano. Es una mentira más grande que existe en el mundo. La evolución no se puede demostrar científicamente, es real, no se puede demostrar. Ni en día de hoy no vemos que siga la evolución, no es real. Es una mentira, una ideología que no es ni razonable, pero que con su injusticia retiene la verdad, sacó algo, una mentira para ir contrapeso contra Dios. Y mucha gente que no entiende hay mucha gente que habla sobre la evolución y no entiende nada de la evolución, pero cree en la evolución. Sí, la evolución es real, y cuando lo pregunta qué es la evolución, ya no entiende. Entonces, ¿en qué estás creyendo, no? Por lo menos nosotros damos razones sobre la existencia de Dios, claras, lo que nos enseña la Escritura. Por eso muchas veces le digo, hermano, nosotros no somos fanáticos, religiosos fanáticos, que no sabemos dónde vamos y venimos. Tenemos verdades que nos enseña claro cuando hablamos sobre la existencia de Dios. Entonces dice aquí que la mano de Dios lo hizo. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Entonces los animales, la creación, nos enseña que Dios existe, que Dios es real, que eso no vino solo, porque por la fe, dice la Biblia, que por la fe creemos que todo fue creado por la palabra de Dios. Lo que se ve de lo que no se ve por el poder de Dios. Hay cosas, hermano, que si realmente no entendemos cómo Dios de la nada pudo crear, pero lo creemos, su poder es grande. Igual como no entendemos cómo resucita a los muertos, pero la Escritura dice que resucitaremos. Si Dios creó a este mundo, también tiene poder para resucitarnos, porque de eso se trata. Si crees de verdad que Dios creó ese mundo, crees también en la resurrección de los muertos. Dios es todopoderoso. Para Él resucitar a los muertos, hermano, es nada. Te dice, vives y vives. Cuando Cristo gritó, Lázaro, sal fuera. Lázaro salió, olía mal, estaba en la tumba, estaba muerto, el Señor está muerto, huele. No, vas a ver la gloria de Dios. Lázaro,
sal fuera. A su palabra no hay nada que se pueda oponer. Y Lázaro salió fuera. Así a nosotros, cuando suena la trompeta, resucitaremos y estaremos con el Señor eternamente, porque eso es real. Dios es todopoderoso, hermano, es el creador de todas las cosas. Entonces, que no seamos nosotros también quienes neguemos la realidad de Dios. Nosotros no lo somos, porque declaramos que creemos en el Señor Jesucristo, declaramos que creemos en el Dios como creador del cielo y de la tierra, y creador de todas las cosas, y confiamos que Él nos puede cuidar y sostiene. Sabemos que Él es todopoderoso, es eterno y está en control. Por eso hablamos cuando hay COVID, cuando hay enfermedades, guerras o noticias de mala, que la economía va a ir para abajo. Pase lo que pase, Dios está en control y a nosotros nunca nos dejará. Amén. Porque el mundo, Dios está en control en todas las cosas y todo irá según sus planes. Y nada se le puede descontrolar, hermano. Es tan perfecto que nadie se le puede escapar a Dios. Está totalmente, plenamente en control. Amén. Y si está con nosotros, Él es nuestro Padre y nos cuidará hasta el final, nos dice la Escritura. De eso se trata. Eso es lo que rechaza aquí con las tinieblas, porque dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se enaltecieron su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre rechaza voluntariamente a Dios. Vaya conmigo en Salmo 14. A ver, ahí sabes que dice el necio. Salmo 14. Mira lo que dice aquí. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hace obra abominable, no hay quien haga el bien. Dice el necio. ¿Qué está diciendo? No dice cree, se autosugestiona en sí mismo. No hay Dios para que pueda seguir viviendo como le da la gana, y también para que diga, no habrá un juicio, ¿quién se lo sabrá? No hay Dios, eso es un cuento, eso es mentira. Todos los que murieron, está la tumba. Nadie volvió de ese mundo. Empieza a autosugestionarse a sí mismo, porque aquí no dice que cree el necio, se dice en su corazón. Dios es evidente para él, Dios se mostró a él, Dios se reveló a través de la creación, pero a pesar de eso dice en su corazón, no hay Dios. ¿Pero por qué? Por la maldad de su corazón. Por eso necesita, ahí viene la culpabilidad, la ira de Dios, y necesita a Jesucristo. Todo ser humano estaba en esa condición, todos nosotros. Dice aquí, no hay, se ha corrompido, hace obra abominable, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres, para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Dice aquí, todos se desviaron, aún se ha corrompido, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tiene discernimientos todos los que hacen iniquidad, que devora mi pueblo como comiese pan, y a Jehová no invoca. No invoca, no lo glorifica, no le da gloria, no le da gracia, y vive contrario. El Señor dice, no mate, no robe, no mienta. Y ellos hacen totalmente contrario a Dios, viviendo a su mundo. Y eso, hermano, ¿por qué le digo? Porque eso trae raíces. Por eso necesita el Evangelio. Es que vamos así para que por eso todos nosotros, por dice la Biblia, que todos estaban muertos en nuestros pecados y delitos. Y Dios le dio vida juntamente con Cristo. Nos dio una vida espiritual para poder darle gloria a Dios, para reunió con Dios a través de Jesucristo. Y ahora somos destituidos de la gloria de Dios, y ahora somos restituidos la gloria de Dios. Y ahora vamos a la presencia de Dios, porque está abierto el trono de la gracia. Por la fe en Cristo Jesús entramos en su presencia y tenemos comunión con Dios. Por eso es necesario el Evangelio, porque si no, el que tiene al Hijo, acordaos, tiene la vida. Mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, y la ira de Dios permanece sobre él. ¿Por qué? Porque rehúsa a Jesucristo, rehúsa la verdad, no se somete de verdad a Dios y vive como le da la gana, y entonces está bajo la ira de Dios. Vamos un poquito más, porque lo voy a dejar y creo que vamos a seguir, o tengo más, vamos a seguir la semana, el otro domingo, porque eso es amplio y es necesario, hermanos, que lo entendamos bien.
no tenemos que tener prisa. Dice aquí en 22, profesaron ser sabios y se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Es decir, esa oscuridad, cuando el ser humano rechaza a Dios, entonces llega a adorar animales, humanos, adora las estrellas, la luna, adora vacas y así más. Si miramos la historia de la humanidad para atrás, vemos como ahí lleva la oscuridad, porque dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes, pero antes de eso dice, como rechazaron, no le dieron gloria, sino que se envanecieron su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido y produjo que adoran imágenes. Adoran una imagen que no tiene vida, una estatua que no tiene vida, no te puede ayudar, no te escucha. Como ese que no te puede escuchar, no tiene vida, no tiene conciencia que hiciste, hermano. Pero el pecado, la oscuridad, ese envanecimiento de razonamiento que lleva a la mente hasta adorar una imagen, aunque Dios no está ahí. ¿Y qué hace Satanás? Según la Biblia dice, el que adora un ídolo, adora al diablo. Adora demonios porque a través de una imagen, a esa imagen le da un carácter. Porque el que adora una imagen, adora una personalidad también, hermano. Y esa persona no es de Dios, es un engaño. Entonces es muy importante entender que no solo adora lo que ve, si esa imagen le da una personalidad. Por ejemplo, si usa una virgen, dice, cuidar a mis hijos, es buena, es como una madre, te doy ejemplo, y le hace una personalidad que no es de Dios, y no es de Dios, no adora a Dios. Ese Dios no existe. De hecho, la Biblia dice que es un demonio. Y es muy grave donde llega. Y eso produce oscuridad, pecado y todo lo que conlleva eso, porque voy a acabar aquí y la otra semana vamos a hablar sobre eso más. Y eso en los siglos que vivimos nosotros también, por la culpa que el ser humano no acepta a Dios como es, entonces forma Cristos diferentes, Dios diferente. Por ejemplo, Dios no puede castigar, o Dios solo castiga, depende, está torciendo el carácter de Dios y no adora al Dios real de la Escritura. Eso es lo que lleva al pecado cuando el ser humano rechaza a Dios. Y nosotros, hermanos, que tengamos cuidado todo lo que estamos aquí. Leemos la Escritura y vemos lo que dice la Escritura sobre el carácter y sobre los atributos de Dios. Y así es como Dios es. No hay otra. Ese es el Dios vivo, real y verdadero que creó todo lo que existe. No hay otro. Cualquier intención de formar otro ya es un ídolo. Y no es Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Y termino. Y cambiaron la gloria de Dios en imágenes, en animales, y eso sigue pasando el día de hoy. De hecho, la otra semana vamos a leer cuando los apóstoles se han ido y sanaron. No me acuerdo en dónde están hechos. Así. Sanaron un cojo, creo que era. Sí. Sanaron un cojo y se pusieron para adorarlo y sacrificar. Dioses bajaron del cielo cuando vieron. Y entonces ellos casi rompieron las ropas y dicen, no, hombre, de esa vanidad venimos a llamarlo, a dejarlo. Porque Dios que creó el cielo y la tierra, el Dios vivo y verdadero, no es carne, no es hueso. Pero ellos, en su mentalidad, como transformaron a Dios, cuando vieron que sanaron, ¿qué hicieron? Quisieron adorar y traer animales para sacrificar a los hermanos. Y ellos cuando vieron, el que conoce la verdad sabe que Dios es espíritu, Dios es eterno, a Dios no podemos meterlo Dios es grande, hermano. Serio. Nosotros somos llamados al Dios creador de todas las cosas y confiar en Él según el Evangelio. Por eso el Evangelio es poder de Dios, para rescatarnos, para salvarnos de una vana manera de vivir en todo aspecto de nuestra vida, en cuanto a religión, en cuanto a lo que amamos, lo que no amamos, lo que practicamos, en nuestra cosmovisión, como vemos la realidad del mundo. Todo eso viene para rescatarnos y alinearnos con la verdad de Dios. Vivía una mente vana, lejos de Dios y de los planes de Dios, y Dios viene y nos va alineando con sus planes, como Él es, como Él ve el mundo, en toda la realidad de Dios. Esa es la verdad, estamos en la luz. No es una emoción, es la verdad de Dios. Entonces lo animo a eso, que no se avergüencen del Evangelio.
que es poder de Dios para salvar a todo ser humano que no conoce a Dios, según la Biblia. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Qué bueno eres con nosotros, Señor. Ayúdame, Señor, a confiar en ti, en tu poder, reconocerte, darte gloria y gracias, Señor. Y principalmente, Señor, por lo que hiciste por nosotros, Señor. A enviar a tu Hijo a morir en una cruz por nosotros, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia y vida eterna, porque esa vida es conocerte, estar contigo, Señor. Qué maravilloso eres, Señor, y qué bueno eres, Señor. Te damos gloria y gracia en el nombre de tu Hijo. Amén.